Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 6, Una mirada a la actualidad. Empecemos. Para comenzar, por favor, indica nombre, curso y fecha. Les recuerdo también que en la sesión de Classroom tenemos la fecha original en que estas guías fueron publicadas, que esa es la fecha que corresponde indicar allí en la guía. Hoy vamos a conocer diferentes perspectivas respecto del COVID-19 realizadas por filósofos de diferentes nacionalidades y su análisis frente a la pandemia. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con un contenido un poco diferente en relación a lo que veníamos trabajando, pero no por ello menos importante. Hola, soy Aristóteles, ¿se acuerdan de mí? En esta oportunidad la profesora preparó un trabajo diferente y me pidió que los acompañara. Vamos a ver. Tal y como dice en el objetivo, hoy conoceremos el pensamiento de algunos filósofos actuales en relación al COVID-19. Antes de comenzar la lectura, responde lo siguiente. Entonces aquí las preguntas que aparecen dicen relación más que con contenido de guías anteriores, con cómo ustedes han estado emocionalmente estos días en que hemos estado en cuarentena. Menciona un estado emocional que hayas experimentado estos días. En la escala de 1 a 10, ¿qué tan preocupado estás por la pandemia? Obviamente 1 es menos preocupado y el 10 es muy preocupado. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan preocupado estás por los estudios? ¿Habías leído o escuchado lo que opinan los filósofos en relación al COVID-19? Veamos entonces qué fue lo que dijeron mis colegas. Antes que todo mencionarles que estos textos fueron extraídos desde el libro La sopa de Wuhan. Es un texto que ustedes pueden encontrar en internet. De todas maneras, en la guía les dejo el enlace directo para su descarga. La invención de una pandemia por Giorgio Agamben, publicado el 26 de febrero del 2020. El temor a contagiarse de otros como otra forma de restringir libertades. Frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta pandemia debido al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la CNR, según las cuales no solo no hay ninguna pandemia de SARS-CoV-2 en Italia, sino que de todos modos la infección, según los datos epidemiológicos disponibles hoy en día sobre las decenas de miles de casos, provoca síntomas leves moderados, una especie de gripe, y en el 80-90% de los casos. En el 10-15% de los casos puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es sin embargo benigno en la mayoría de los casos. Se estima que solo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos. Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción con grandes limitaciones de los movimientos y la suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y el trabajo en regiones enteras? Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado. En primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. El decreto ley aprobado inmediatamente por el gobierno por razones de salud y seguridad pública da lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus. La desproporción frente a lo que según la CNR es una gripe normal, no muy diferente de las que se repiten cada año, es sorprendente. Parecería que habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites. El otro factor no menos inquietante es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.
Entonces aquí nosotros podemos ver que Giorgio Agamben tiene una perspectiva bastante crítica en relación a que podría eventualmente, bueno, él en este caso lo afirma, es que una pandemia coarta las libertades, es decir, se utiliza como una excusa este virus, esta crisis sanitaria, para poder, entre comillas, militarizar las distintas regiones del país, ¿ya? Entonces, como validar el uso, ¿cierto?, de restricciones de libertades, como por ejemplo el libre tránsito, el trabajo, nuestras vidas diarias, coartarlas en función de una pandemia que él menciona no existe prácticamente, sino que de todos los datos que se entregan, entre el 80 y el 90% de los casos dice que presenta síntomas leves. Por lo tanto, lo que queda recién puede desarrollar esa neumonía, y dentro de ese 15 y 10% que eventualmente desarrolla neumonía, solamente el 4% de esos casos requieren una hospitalización en cuidados intensivos. Por lo tanto, como esta alarma inusitada en relación al COVID-19, que él menciona también con su otro nombre, SARS-CoV-2, dice que es simplemente una excusa para restringir nuestras libertades. Ahora tenemos el texto de Slavoj Zizek. Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo, publicado el 27 de febrero de 2020. La propagación continua de la epidemia de coronavirus también ha desencadenado grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades: noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas, explosiones de racismo. La necesidad médica fundamentada en cuarentenas encontró un eco en la presión ideológica para fortalecer fronteras claras y poner en cuarentena a los enemigos que representan una amenaza para nuestra identidad. Pero quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. A menudo se escucha especulación de que el coronavirus puede conducir a la caída del gobierno comunista en China, de la misma manera que, como el mismo Gorbachov admitió, la catástrofe de Chernobyl fue el evento que desencadenó el fin del comunismo soviético. Pero aquí hay una paradoja. El coronavirus también nos obliga a reinventar el comunismo basado en la confianza en las personas y en la ciencia. En la escena final de Kill Bill 2 de Quentin Tarantino, Beatrix deshabilita al malvado Bill y lo golpea con la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos, el golpe más mortal de todas las artes marciales. Después de que Beatrix lo hace, Bill tranquilamente hace las paces con ella, da 5 pasos y muere. Lo que hace que este ataque sea tan fascinante es el tiempo entre ser golpeado y el momento de la muerte. Puedo tener una conversación agradable mientras me siento tranquilo, pero soy consciente de todo este tiempo que en el momento en que comienzo a caminar, mi corazón explotará y caeré muerto. La idea de quienes especulan sobre la pandemia de coronavirus podría conducir a la caída del gobierno comunista en China no es similar. Mi modesta opinión es mucho más radical. La epidemia de coronavirus es una especie de ataque de técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos contra el sistema capitalista global, una señal de que no podemos seguir el camino hasta ahora, que un camino radical es necesario. Entonces aquí tenemos la opinión de Slavoj Zizek, donde él hace una analogía en relación a una de las escenas de Kill Bill de Quentin Tarantino, donde Beatrix aplica una técnica hábil que se llama la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos, donde golpea, ¿cierto?, el pecho de Bill, y él obviamente sabe que al dar 5 pasos muere. Entonces en ese trayecto, en donde él se reconcilia con Beatrix y obviamente está consciente de todo ese momento de que va a morir. Entonces este coronavirus COVID-19 que nos afecta a todos tiene como cierta relación desde la perspectiva de Slavoj Zizek con Kill Bill 2 y esta escena en particular. Y es que muchas veces se indicó
que el gobierno comunista de China iba a caer, que con este virus todo ese sistema de salud, todo ese sistema de creencias iba a caer. No obstante, aquí nosotros fuimos capaces de darnos cuenta de que necesitamos este sentido de comunidad, de que necesitamos la comunicación con el otro, de que necesitamos efectivamente cooperar con el otro, que esta es como lo que él decía, como un nuevo comunismo. ¿Ya? Entonces ahora el sistema capitalista, ¿cierto? En el sistema en el que estamos, el sistema económico en el cual estamos nosotros, no está dando abasto a esta crisis sanitaria. Entonces lo que él propone, ¿cierto?, es este nuevo cambio paradigmático de sistema desde un capitalismo, que es lo que tenemos ahora, hacia un comunismo renovado. Tras la lectura y muy breve explicación de cada uno de los pensamientos, deben responder las siguientes actividades. Resumen la opinión de Giorgio Agamben utilizando tus propias palabras. Entonces, en relación a lo que ustedes pudieron comprender de su pensamiento, de su opinión, lo van a ir respondiendo allí como ustedes lo comprendieron. ¿Qué entendiste de la opinión de Slavoj Žižek en relación a la pandemia? Lo mismo. Entonces, a partir de lo que ustedes pudieron comprender de su pensamiento, es que ustedes van a responder esa pregunta. ¿Qué puntos coinciden en Agamben y Žižek? ¿En qué se diferencian? Entonces, a partir de la comparación de ambos pensadores, de ambos filósofos, ustedes deben indicar cuáles son los puntos que tienen en común y cuáles son los puntos que tienen diferentes. ¿Cuál filósofo, Agamben y Žižek, tiene la razón? Fundamenta. Entonces, ustedes a partir de lo que pudieron leer de ambos filósofos deben decidir cuál de ellos dos a ustedes le dan la razón y obviamente explicarme por qué. Si yo elijo a Agamben, ¿por qué elegí a Agamben? Si yo elijo a Žižek, ¿por qué elegí a Žižek? ¿Cómo debemos enfrentar la pandemia? ¿Qué opinas de esta situación? Entonces, desde su perspectiva y en relación a todo el tiempo que ha pasado y que hemos estado en cuarentenados, entonces ustedes deben indicar allí qué es lo que ustedes opinan de esta situación, cómo les ha ido con eso y algunos consejos o recomendaciones de cómo nosotros deberíamos enfrentar esta pandemia desde todo ámbito, desde el ámbito político, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito pedagógico, desde el ámbito emocional. ¿Cómo ha afectado esta cuarentena tu filosofía de vida? Explica. Cada uno de nosotros tiene una manera, una perspectiva, unos valores que hacemos patente en cada una de nuestras acciones, una forma de pensar que nos diferencia de los demás. Entonces, ¿cómo es que esta cuarentena, esta crisis sanitaria, ha afectado todo este sistema que usted tenía hasta antes de este tiempo? Obviamente explicando allí por qué cambió, qué fue lo que cambió, o si es que continúa con su mismo sistema. Si te interesó el tema, hay un libro que se llama Sopa de Wuhan, Pensamientos contemporáneos en tiempos de pandemia, donde se compilan las opiniones de distintos filósofos en relación al COVID-19. Y allí yo les dejo el enlace directo al PDF para que ustedes puedan descargar el libro si es que les interesa la perspectiva, la visión de filósofos actuales en relación a esta crisis sanitaria. Como en cada guía, aparece la autoevaluación, donde simplemente deben marcar con una X sí o no según corresponda. Deben responder a las preguntas en cada uno de los indicadores, indicando con una X en el espacio señalado para sí o no. Es importante que todas estas evaluaciones ustedes las respondan y por sobre todo que sean honestos con sus propias autoevaluaciones. Es una manera que a ustedes les permite saber cómo van en su proceso educativo, donde ustedes pueden ver aspectos que deben seguir potenciando y obviamente aquellos que aún quedan por mejorar. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.